sus Biblias, todos los que la trajeron, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Los que no trajeron Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar fútbol sin pelota. Así que pues hay que venir, ¿verdad?, armados hasta los dientes con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35, que va a ser la base de nuestra conferencia, vamos a sentar una base única para recordar que si alguien puede preguntar ahorita en el mundo, ¿nos encontramos en la última generación o realmente estamos muy cerca ya del próximo evento profético que se titula el arrebatamiento de la iglesia, cuando el último emperador de Rusia, Nicolás, le preguntó a un misionero cristiano: dígame usted una prueba de que Dios existe? Y este misionero simplemente escogió una palabra para demostrar la existencia de Dios, y esta palabra es Israel. Israel. Y durante todo este tiempo, ¿verdad?, desde el 14 de mayo de 1948, que este año se cumplen 70 años del establecimiento libre, soberano, independiente de una nación, que fue formada en un solo día. Este es el fenómeno más grande que existe de la sociología, de la historia, porque jamás en la historia una nación había renacido después de casi 2000 años de haber sido dispersados en el mundo entero, que pudieran haber regresado a su tierra, mantenido el lenguaje y el idioma y convertirse ahorita, 70 años después, en la nación que más aportaciones ha hecho al mundo en la tecnología. Si tú traes un UPS o traes un Way, ¿verdad?, lo inventaron los israelíes. Si tú conoces ahorita esa píldora que te puedes tomar sin que cause ningún daño e investigar todo tu sistema gastrointestinal para saber qué tienes dentro de tu estómago, lo inventaron los israelitas. El 65% de los premios Nobel han sido de judíos. Y la pregunta normal es: ¿qué acaso son superiores a los italianos, a los árabes, a los mexicanos, etcétera, etcétera? De ninguna manera. Simplemente, cuando venimos a la Biblia, encontramos que de todas las naciones que iban a poblar el mundo, ahorita somos aproximadamente 200 naciones, de acuerdo a las Naciones Unidas. Dios escoge a la nación más insignificante. Por ejemplo, en Sudamérica, la nación más pequeña es Uruguay. Y Israel cabría más de 30 veces en Uruguay, para que tengan una idea de lo pequeña que es. Rodeada de más de 300 millones de multimillonarios árabes que están con todo el petróleo del mundo, porque los árabes poseen el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Así que es increíble cómo puede haber escogido Dios un minúsculo lugar geográfico para que a través de este lugar geográfico, más que cualquier cosa del judaísmo, pudiera la atención del mundo, antes de que Cristo regrese en cualquier momento, concentrarse en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión, en esta nación. Es increíble que hace algunos meses el presidente de Estados Unidos determinó que la embajada que tiene Estados Unidos en Tel Aviv sea movida a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel es la única nación en el mundo que no se le ha permitido tener las embajadas en su mera capital y en su ciudad. Entonces, hay un fenómeno impresionante moviéndose, y ahora el 14 de mayo próximo, el mes que entra, o mes y medio que entra, se van a cumplir 70 años del establecimiento de la nación de Israel. Y hace 2000 años Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 24, 32 al 35, como la señal más grande de todas las que hay para saber en qué tiempo de la historia nos encontramos. Y dice así: de la higuera
aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced o sépanlo, que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es interesante, vamos a regresar a Mateo 24, los primeros versículos, donde le hicieron 3 preguntas los judíos a Jesucristo, porque siempre el ser humano ha estado interesado. Somos curiosos por naturaleza, por eso hay brujería, sesiones espiritistas, astrología. Siempre queremos saber, ¿verdad?, qué va a pasar, con quién me voy a casar, si me puedo comunicar con el espíritu de Cuauhtémoc, con mi mamá que se murió. Estamos tratando de penetrar la dimensión espiritual de alguna forma. Estamos interesados, cualquier noticia del futuro nos comienza a perturbar, etcétera, etcétera, porque quisiéramos saber el futuro de alguna forma, por la curiosidad. Pero muchos de ustedes, si conocieran el futuro realmente, bíblicamente, yo les aseguro que no les gustaría conocerlo. Porque muchos de ustedes viven todavía en pecado, muchos de ustedes han rechazado la luz, han rechazado a Dios en sus vidas, lo han sacado de la ecuación, y sabes una cosa, que tu futuro no va a ser nada agradable. Porque Jesucristo estableció claramente que no hay purgatorio, no hay transmigración de las almas, no hay reencarnación. El día que muramos no hay más que 2 lugares a donde tú pasarás y yo también la eternidad: en la presencia de Jesús o en el infierno. No hay ningún otro lugar intermedio. No hay más que el lugar de las recompensas y el lugar del castigo eterno. Hace algún tiempo una viejita me dijo, es que yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno. Dios es bueno y misericordioso. Y yo le contesté a esta viejita, amén, amén. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces tú tienes esta vida como un agente moral responsable de tus acciones, de tus pensamientos y de tus palabras. Algún día le vas a dar cuentas a Dios. No quieras creer o no lo quieras creer, te puedas burlar, puedas ir comiendo chicle, puedas salir por esa puerta de como entraste, pero recuerda que Dios te da la oportunidad para muchos hoy de arreglar tus cuentas con Dios y tratar de poder establecer el destino eterno donde pasarás la eternidad. En Mateo 24, versículo 3, estando sentado Jesús en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. 3 preguntas acerca del futuro le hicieron a Jesucristo. En aquel tiempo, cuando los discípulos le preguntaron a Cristo estas preguntas, la Biblia no estaba completa. No se había terminado hasta un siglo después, cuando murió el apóstol Juan a los 93 años. Entonces, los discípulos, cuando Jesús vino, estaban interesados en el reino. Porque todo el Antiguo Testamento, desde 2 Samuel 7, Dios prometió que el reino no iba nunca a detenerse a través de David y de Salomón. Entonces cuando Jesús viene y comienza Él a manifestar señales milagrosas, los discípulos creyeron que era el reino que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces cuando Jesucristo, el día domingo de Ramos, que fueron 4 días antes de su muerte, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, la cronología de la muerte de Cristo tenía que ser paralela al día de la Pascua que estaba establecido en Éxodo capítulo 2. Entonces cuando Jesucristo entra a Jerusalén en un burrito, y todos los grandes conquistadores siempre llegaban en caballos blancos, con la diadema de la victoria, y porque eran los que habían triunfado. Y Jesús entra en un burrito y se baja del burrito y comienza a llorar enfrente de Jerusalén. Y entonces él pronuncia estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise reunir como la gallina a los pollitos y tú no quisiste?
qué lástima que no has conocido el tiempo de tu visitación. Entonces los discípulos comenzaron a alarmarse porque dijeron, bueno, entonces no eres tú el profeta que los profetas del Antiguo Testamento dijeron, ¿qué no veniste a liberarnos de Roma, del yugo de los romanos? Y cuando en el huerto de Getsemaní llega Judas con un grupo de soldados, que eran como 30 soldados, y preguntan, ¿quién es Jesús? Y él dice, yo soy, y se van todos para atrás. Pedro saca la espada y dice, y a ver, éntrele, aquí estamos junto con él. Y Pedro y los discípulos habían visto a Jesús detener el aire, detener el viento, la lluvia, resucitar a los muertos, sanar a los ciegos, sanar a los sordos, sacar demonios. Y de repente ese héroe que habían comenzado a adorar y a servir, pone sus manos así para que los romanos lo esposen y se lo lleven como un cordero directo al matadero. Todos los discípulos comienzan a preguntarse, no entendemos qué está pasando, eso no es esta persona. Y cuando comienzan a crucificarlo, todos los discípulos se esconden, menos María Magdalena, María, la madre de Jesucristo, y el apóstol Juan, que son los únicos que permanecieron en la cruz. No es hasta que Cristo resucita a los 3 días que se les comienza a aparecer, 1 Corintios 15, a más de 500 personas. Y comienzan los discípulos a entender, porque Cristo les dice, ¿es que no oyeron ustedes lo que los salmos y los profetas hablaron de mí? ¿No leyeron Isaías 53, que el Salvador primero tenía que morir y después reinar? Se equivocaron en que ellos creyeron que primero tenía que reinar y después morir. Y era al revés. El Salvador tenía primero que morir y después recibir la corona. Entonces Jesucristo les contesta estas preguntas y no es el orden cronológico en que las contesta en el versículo 4 en adelante de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Número 1, Jesucristo profetiza que el engaño aumentaría de una forma impresionante en el mundo, política, religiosa, filosófica, místicamente, en todas las áreas del mundo. Vivimos un mundo lleno de mentiras. Vivimos un mundo donde la gente ahorita cree que tener dinero ya me va a sacar de pobre, o tener una buena profesión, o tener esta carrera, o ser diputado, pues no me importa a quién mate y a quién me lleve entre los pies, yo quiero ser presidente municipal o gobernador, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo donde dice la Biblia que hay un velo que cubre a las naciones. Nos rodea un mundo que está ciego ante la realidad de quiénes somos, que somos peregrinos y que no hay nada en esta vida que nos pueda satisfacer. Como mi esposa les comentaba ayer, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres como la mujer samaritana, Juan capítulo 4, la chulis, llevaba 5 maridos? Y con el que vivía, cuando se encontró con Cristo, era su amante, ni casados estaban. ¿Cuántas mujeres han creído eso? Es que en un hombre voy a encontrar la felicidad, como la famosa artista de cine del siglo XX, que se consideró la mujer más bella del siglo XX, después de María Félix, Elizabeth Taylor. 9 maridos, la chulis, se llevó y los enterró. Creyendo uno tras hombre, y cuántos hombres lo mismo. ¿Cuántos hombres, verdad? Una mujer y otra, y siempre buscando y creyendo que vamos a encontrar al hombre perfecto, a la mujer perfecta, y que si ella persona no me hace feliz, pues busco a alguien que me haga feliz. Ahí está el ego centrado en el ser humano. Cuando tú te casas, por favor, nunca pongas como una motivación buscar a alguien que te haga feliz. Nos casamos para hacer feliz a la otra persona. Y cuando comiences a buscar la felicidad de la otra persona, como decía la Madre Teresa cuando la entrevistaron en Nueva York, la Madre Teresa llegó de Calcuta, de la India. Ustedes saben que tenía un leprosario y le preguntaron a la Madre Teresa, oiga, ¿por qué usted no se queda aquí en Nueva York y le vamos a hacer un asilo grandísimo para todos sus leprosos, con aire acondicionado, con la tecnología del siglo XXI, etcétera, etcétera? ¿Qué no busca usted comodidades y no busca usted para que pueda realmente usted esté feliz?
Y la Madre Teresa contestó: es que gracias me regreso con mis pobres allá a la India, porque he descubierto que la felicidad no está en buscar de los demás, sino en buscar hacer feliz a los demás. Y ella dijo estas palabras que cimbraron a las Naciones Unidas. La persona más miserable que he conocido, dijo la Madre Teresa, la persona más miserable y más podrida que he conocido, son las personas que están buscando continuamente a otras personas para que los hagan felices, que los sirvan. Y Jesucristo lo dijo 2000 años antes que ella. El siervo, el verdadero hombre, el verdadero líder, no es el que busca que lo sirvan, sino el que sirve a los demás. Y nosotros se los hemos dicho a todos los pastores en toda la vida que Dios nos ha concedido. Nosotros los pastores no nos pongan en una plataforma, ni nos idolatren, ni somos la gran cosa. Nosotros los pastores estamos para lavarle los pies a ustedes. Somos los siervos de ustedes. Estamos para servirlos. Muchas veces me llegan: ¿le cargo su portafolio, hermano? Les contesto: no estoy manco. Y damos gracias por el espíritu de servicio, que hay mucha gente, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que dar el ejemplo del servicio. Nosotros somos los que estamos siguiendo a Jesús para servir a los demás. Y no convertirnos en la primadona, ¿verdad? Con 3 o 4 guardaespaldas y a ver esto y el otro, ya no saludan a la gente, ni mucho menos. Y no es esa la forma en la que el cristiano debe de manifestar la verdadera humildad y la mansedumbre que Jesucristo nos enseñó. Entonces, este engaño está ahorita cubriendo el mundo entero. Y vean ustedes en las elecciones políticas, vean ustedes en las religiones ahorita, ¿quién es el mejor candidato? Y no estamos hablando solo de México, En Estados Unidos vean lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Sudamérica, lo que está pasando en Europa, en España, en Grecia, en el Medio Oriente. Estamos buscando un hombre, un Mesías, donde poner toda la esperanza en él o en ese partido para que pueda sacar al país de donde nos encontramos. Y la Biblia dice en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuídate de no poner tu esperanza en ningún ser humano, porque todos somos imperfectos. No hay un sistema de gobierno perfecto. Como decía Winston Churchill, la democracia está entre los mejorcitos, pero ni la democracia es el mejor sistema de gobierno, como la historia lo ha demostrado. Entonces cuidémonos de estar poniendo nuestras esperanzas en nadie más que en el Hijo de Dios. Él es nuestra esperanza, Él resucitó de los muertos, en Él está nuestra confianza. Hoy en la mañana el desayuno lo compartí yo con algunos hermanos en el hotel y yo les decía, ¿verdad? Mira, no oremos por este partido aquí en México, en julio son las elecciones. Simplemente los cristianos no nos peleemos por qué partido somos. Nada más falta que nos agarremos de chongo por eso. No vale la pena. Mejor oremos y le digamos a Dios Padre Santo: no nos interesa a nosotros qué partido gana, nos interesa que el partido que gane nos siga dando libertad para predicar tu palabra. Eso es lo que debemos orar. El que gane no es el Salvador. El que gane no va a ser el mejor tampoco. Simplemente nos interesa que esta libertad que hasta ahorita hemos mantenido en México la podamos seguir teniendo, no importa con el partido que gane. Porque es lo que nos interesa: ganar las almas. Jesucristo a continuación les dijo: vendrán muchos en mi nombre, a muchos se engañarán. Y en el versículo 6 al versículo 8, Cristo dijo, ya como la señal de los últimos tiempos: oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos detenemos aquí. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Suecia, Estocolmo, de los 6,000 años aproximados de historia que tenemos, han habido solamente 25 años de paz. En 6,000 años de historia, desde Adán hasta nuestros días, no estoy hablando de la edad de la Tierra. La Tierra tiene aproximadamente entre 13 y 15 billones de años de antigüedad. Pero el ser humano tiene aproximadamente 6,000 años de historia de poblar este mundo. En otras palabras, la historia de nosotros son guerras. Guerras tras guerras tras guerras, revoluciones, golpes de Estado, divorcios, padres contra hijos. Si no hay guerras, los hijos contra los padres, contra el vecino. Siempre ha habido esta fricción entre nosotros los seres humanos. No hemos podido vivir en paz en 6,000 años de historia. Entonces Cristo, cuando dice oirán de guerras y rumores de guerras, pues decimos, bueno, siempre ha habido guerras. ¿Cómo puede ser esta una señal? El versículo 7 lo aclara.
Porque se levantará, aquí ya nos despega la incógnita, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca a través de toda la historia y de todas las guerras que han habido hasta 1914 del siglo pasado pudimos ver la Primera Guerra Mundial. Hasta 1914 se juntó nación contra nación, reino contra reino. Siempre ha habido guerras, una nación contra otra, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas, que ahora es Irán, los griegos, los romanos. Siempre ha habido guerras. La guerra, esta simplemente el año pasado, el siglo pasado, la guerra del Golfo Pérsico, que sacaron a Kuwait en 1990, la guerra de 1973 contra Israel, la guerra de los 6 días en 1967, y así tenemos todo el siglo XX, ¿verdad? Después de las guerras mundiales, con rumores de guerras. Y ahorita nos encontramos, hoy en la mañana estaba viendo yo el CNN, las noticias, pues ya Irán amenazó a Israel que lo quiere bombardear, Trump no sabe si ir al Medio Oriente, va a mandar al vicepresidente, porque hay una amenaza de una explosión nuclear, y ahorita se están conociendo las intenciones de tu padrino Kim Jong. Ya sabes quién es, ¿verdad? El jefe de Corea del Norte. Es el tercero de su generación de una familia de desequilibrados mentales. Es un muchacho de 33 años que de alguna forma todos dicen: oye, ¿los viste que chocaron la mano Kim Jong con el presidente de Corea del Sur y ya no va a haber guerras, ya se van a desclurianizar, ya no va a haber nada de nuclearización y van a hacer un pacto entre ellos? Y todo el mundo se va con el engaño y con la finta. Por el amor de Dios, Virgen del Socorro. ¿Sabes lo que está sucediendo detrás de toda esta pantomima que vemos? ¿Sabes lo que está sucediendo? ¿Por qué se militarizó la frontera con Estados Unidos por el presidente Trump y ha mandado a la Guardia Nacional? Aparentemente es que por los inmigrantes. Aparentemente es porque este señor ya no quiere mandar bombas nucleares. ¡No! Estamos ciegos. Todo es una pantomima, todo es una cortina de humo. Lo que este hombre lo que quiere hacer es lo siguiente. En Corea del Sur hay 36,000 soldados norteamericanos estacionados en Corea del Sur. Más de hace 25, 30 años que Estados Unidos mantiene esta cubierta de soldados por si Corea del Norte los ataca. Kim Jong sabe que si él ataca Corea del Sur, Estados Unidos entra a la guerra y los defiende. Y ahora con el despliegue que hizo Trump en Corea del Norte, amenazando y diciendo, ¿verdad?, mandaron submarinos, mandaron portaaviones, como que ya se apaciguó y le bajó 3 rayitas. Y dice Kim Jong, ¿verdad?, el dicho de toda la historia: a tus enemigos, tenlos cerca. Entonces, él sabe, ¿se acuerdan ustedes de la historia del caballo de Troya? Cuando los troyanos entraron, ¿verdad?, en un caballo, pues es la moraleja. Él está haciendo un pacto para introducirse más y más a Corea del Sur. ¿Qué va a pasar ahora? Pues Estados Unidos ya no va a amenaza nuclear, comienza a sacar a los soldados norteamericanos de Corea del Sur. Y eso es lo que él está esperando. Que se confíe en Estados Unidos que saquen a los soldados americanos para él entonces atacar a Corea del Sur y hacer de Corea una sola nación, que es el sueño de sus abuelos. ¿Qué está haciendo Putin? Porque ahorita en Venezuela hay una base naval rusa en Venezuela. ¿Por qué se unió Venezuela con Irán y con China y con Rusia y con Irán? ¿Por qué ahora el eje del mal está en el Medio Oriente y están teniendo como largavistas y como meta México y Sudamérica? ¿Por qué? Porque los rusos quieren entrar y quieren debilitar a Estados Unidos, pero en medio de todo este mare magnum y de todo lo que está pasando, ¿saben quién es el centro realmente del conflicto? Israel. Estados Unidos, desde 1945, que se constituyó en el poder más grande y en la supremacía política, económica y militar, ha defendido a Israel. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que hasta ahorita Israel ha sobrevivido. Es un milagro la sobrevivencia de Israel. Los árabes saben que si Estados Unidos se debilita, ¿por qué creen que fue el ataque a las Torres Gemelas? No fue contra Estados Unidos. Están comenzando a debilitar a Estados Unidos, porque si Estados Unidos decae, como ya está decayendo, y el dólar está en 18, subió la gasolina ya en Estados Unidos, ahorita suma de magno la Casa Blanca, etcétera, etcétera, una bola de líos por aquí y por allá. Cuando se debilita Estados Unidos, Israel queda sola.
Y de acuerdo a la profecía de Zacarías, apúntalo, capítulo 12, versículos 2 y 3, y Jerusalén se va a convertir en la manzana de la discordia del mundo, y va a ser Jerusalén la razón donde se prenda la mecha de la próxima tercera guerra mundial. Entonces todo eso está enfrente de nuestros ojos. Decía un gran hombre de Dios, Dwight Pentecost: cuando vamos a un estadio y vemos que salta el América al campo y saltan las Chivas, claro que siempre gana el América, ¿verdad? Bueno, no nos peleamos por eso. Cuando saltan los dos equipos, sabemos que el partido va a comenzar. O el Barcelona y el Real Madrid, aunque siempre gana el Barcelona también. Bueno, cuando saltan los jugadores, sabemos que el partido va a comenzar. Entonces dijo este Pentecoste, este hombre de Dios, este teólogo del Seminario Teológico de Dallas, que cuando veamos a los protagonistas que este libro, que se llama la Biblia, nos menciona que ocuparían el protagonismo y los encabezados del mundo, como son Rusia, Irán, Turquía, que se acaba hace 2 semanas de unir a Rusia y a Irán para hacer un triunvirato con las naciones musulmanas, sabemos que el partido va a comenzar. O sea, los jugadores, los protagonistas, las naciones que hace 2500 años los profetas hebreos profetizaron que tomarían participación en la última guerra del mundo, ya están delante de nosotros. Y Jesús nos lo dijo para que cuando suceda no se espanten, para que se preparen, para que levanten erguir vuestras cabezas, para que tomemos en serio a Dios, que estamos más cerca de lo que nos imaginamos y que el tiempo se nos acabó. Es hora de ganar las almas, es hora de santificarte, es hora de serle fiel a tu esposa, de serle fiel a tu esposo, es hora de que entendamos que el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia. Es la familia, el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y las familias somos el centro y la base de la sociedad. Es hora ya de dejar de jugar a Dios y al cristiano. Es hora que tomes en cuenta a Dios y que te pongas serio con Dios. Y que seas un estudiante de la Biblia, un discípulo de Jesucristo. Y que de verdaderamente podamos entender que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora bien, en Mateo 24 que acabamos de leer, después de todas estas señales, pestes, hambres, terremotos, de acuerdo al Instituto de Sismología en Boulder, Colorado, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido tornados, siempre ha habido tsunamis, pero no desde 1976. Hace 35 o 40 años, que están, y más en el siglo XXI, nunca había habido tantos ataques de la naturaleza contra nosotros. Parece que vivimos un mundo donde la naturaleza se ha vuelto nuestro enemigo. Y lo voy a explicar por qué. Esto es bíblico también. Nunca ha habido los tornados que ahorita nunca han convergido, incendios, inundaciones, terremotos, tornados, tsunamis, como en los últimos 25 años. Jamás ha habido el grado 8.5 como el que hubo en Chile hace poco, que casi mueve el eje de la Tierra, que tiene 23 grados de inclinación sobre su eje, la Tierra, que es una inclinación 23 grados y medio perfecta. La Tierra no puede moverse 1 grado, un menos o más, porque entonces se congelarían los polos, la vida no podría existir. Todo esto está sucediendo en un mundo donde todos están ciegos, todos hacen dinero, mira la chava, la pornografía, a esto y el otro, el poder, la fama, el mundo está engañado completamente. Y Jesucristo dijo, como un lazo vendrá sobre la tierra y para muchos será demasiado tarde. No entendieron como en los tiempos de Noé. Veamos ahora esta famosa señal de la higuera y la importancia que tiene. En Mateo capítulo 21, en los tiempos de Cristo, todos los varones tenían que venir a Jerusalén.
3 veces al año a la fiesta de la Pascua y a celebrar las fiestas de Israel. Y todos venían a través de Jericó. Y en el camino, cuando venían los peregrinos hacia Jerusalén, había una higuera muy famosa. Ya saben ustedes que la higuera es la que produce higos. Y Jesucristo y los discípulos habían pasado por esa higuera durante mucho tiempo también. Pero la última vez que Jesucristo comienza a entrar ya a Jerusalén para el Domingo de Ramos y que fuera crucificado 4 días después del domingo, o sea, Cristo no murió el viernes. Porque si murió el viernes, ¿cómo iba a estar 3 días y 3 noches? Hubiera resucitado el lunes. Es inconcebible que se haya enseñado y los que enseñan que murió el viernes dicen que porque al otro día era día de reposo, porque no conocen que los judíos tenían una semana de reposo, tenían años de reposo y tenían el jubileo de cada 50 años celebrar la libertad de todos los que tenían deudas. Entonces, cuando no entendemos la idiosincrasia y la geopolítica del Medio Oriente y las costumbres del Medio Oriente, no podemos comprender muchas cosas de la Biblia. Entonces la Iglesia Romana, el Vaticano, estableció que el viernes murió Cristo cuando ni siquiera eso dice la Biblia. La Biblia dice claramente en Éxodo 12 que era los 4 días del Domingo de Ramos, o sea, el jueves. Muy bien. Entonces, cuando Cristo ya llega a Jerusalén y por última vez ve a la higuera, vean lo que le dice Cristo a la higuera. Mateo 21, versículo 18. Y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, o sea, a Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ya Cristo le responde: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudares, le diría no solamente a la higuera, sino al monte: quítate y echa al mar, y será hecho, y lo que pidan en oración creyendo, lo van a recibir. Muy bien. La higuera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, representa a Israel. La higuera es el árbol que representa a Israel. Cuando Jesús quiso comenzar a ilustrar las parábolas, ¿qué usó? Semillas, que es la palabra; la tierra, que es el corazón del hombre; los árboles, que son los seres humanos. Usó los ejemplos de la naturaleza para que hasta un granjero y la persona menos culta pudiera entender el lenguaje, teniendo a Cristo, de lo que él quería decir acerca de las verdades escondidas en lenguaje humano que se encuentran en el cielo. Entonces, Israel es la higuera, como lo vamos a ver. Y cuando Jesucristo llega a Jerusalén, así como a la higuera no daba fruto, no era la higuera la que Dios quería maldecir, era una profecía que Dios estaba esperando fruto en Israel. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Entonces, como llegó y buscó fruto en Israel, Israel quedó bajo una maldición. Y esta maldición cayó sobre Israel 70 años después de que Cristo murió, cuando el general Tito, romano, hijo del emperador romano Vespasiano, llega a Jerusalén en el año 70 después de Cristo y no deja piedra sobre piedra. La profecía que Jesús había dicho 70 años después se cumplía 70 años. Y después hubo otro levantamiento en el año 120 por Bar Kokhba, otro judío líder, que fue aplastado completamente. Y desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel se quedó sin tierra, sin gobierno, sin tabernáculo, sin lugar santo, sin altar, sin ninguna cosa que participaban los sacerdotes, hasta 1948. Entonces, vemos nosotros que esta maldición era realmente una indirecta a la nación de Israel. Y solo cuando regresaron comenzaron las lluvias hasta 1948. ¿No pueden ustedes creer que casi en 2000 años no llovió? Y cuando regresan a 1948, a los 2 días comienza a llover. Impresionante. Cuando los judíos regresaron en el 48 a Israel, no había un solo árbol plantado. Uno solo. Era un desierto.
y los judíos haciendo la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX. De 1948 a 1950, en 2 años, plantaron más de 6 millones de árboles. Irrigaron milagrosamente la tierra. Ahorita vas a Israel y vuelas, y siempre yo he dicho, ¿verdad?, que es como cruzar Estados Unidos a México. Cada vez mi esposa salimos a Estados Unidos, pasas de México a Estados Unidos en avión, y México todo seco, todo podrido, basureros, y llega a Estados Unidos todo verde, todo próspero, y entonces viene la envidia, y son los ricos, no, espérame tantito, no es por ahí. Esa es la teología, ¿verdad?, falsa del comunismo, que si los ricos se les quita el dinero y se les da a los pobres, y hay una repartición igualitaria del dinero, entonces ya el mundo va a vivir perfectamente bien. ¿Sabes una cosa? Esa es la mentira y la falsa más grande que puede haber. ¿Por qué Estados Unidos ha prosperado? ¿Por qué Estados Unidos fue la nación más grande, económica, mejor vestida? Todo el mundo quiere irse a Estados Unidos a trabajar. Nadie quiere venirse a México a trabajar. Nadie quiere irse a Rusia a trabajar. Nadie quiere irse a España a trabajar. ¿Por qué es Estados Unidos? Simplemente porque Estados Unidos, después de Israel, es la única nación en el mundo fundada con la Biblia. 1625, los pioneros huyen de Inglaterra, perseguidos por el Vaticano, porque se convirtieron a Cristo y renuncian al catolicismo. Y fundan en 1625 en el estado de Virginia, en Rhode Island, la primera ciudad, y desde que llegan los misioneros aquí a Estados Unidos, lo único que usan es la Biblia. Y hasta este momento, en cualquier tribunal de justicia de Estados Unidos, no juran sobre el Corán, no juran sobre el Tripitaka de Buda, no juran sobre el libro de los Vedas de los persas, todos juran sobre la Biblia. Esto es verdad y nada más que la verdad, y a la verdad me someto. Es el juramento que hacen todos. Y cuando ponen su mano sobre la Biblia, hay de aquellos que sean agarrados en perjurio, como agarraron al presidente Clinton cuando negó que había tenido relaciones con la muchacha esta, y casi pierde su presidencia. Entonces, ¿y aquí a México quiénes llegaron? Virgen de todas las vírgenes. Aquí a México no llegó el evangelio, llegó, ¿verdad?, una religión nada más. Se mezclaron con los indígenas, hubo un sincretismo entre brujería, religión y paganismo. Y pasaron muchos años, hasta 1895, en el siglo XIX, los primeros misioneros que llegaron a México comenzaron a poblar Tabasco y Guerrero y los mataron. Fueron misioneros presbiterianos. Escuchen esto, y hasta 1975-80, en la República Mexicana, la clase media alta comenzó a ser ganada con el evangelio. En 1980 tú decías soy pastor y te decían ¿dónde están tus chivos? Nadie entendía lo que es ser un pastor. Y eran considerados personas iletradas, incultas. Oye, si tú eres pastor, compra tus ovejitas. Y tú a Estados Unidos, y un pastor es mejor que un ingeniero, mejor que un abogado, mejor que un licenciado, por el crédito que tienen, por la personalidad que manifiestan ellos y por el respeto que la gente les tiene. ¿Por qué? Porque después de casi 300 años, 50 años que nos llevan en cultura y en todo, estamos atrasados aquí en Latinoamérica, más de 400 años, en todos los aspectos. Y ahí nace la envidia, porque es lógico. Toda excelencia de obras, toda nación que prospere es la envidia de los demás. Cómprate un carro nuevo y te van a envidiar tus vecinos. Vístete china poblana y la que baila jarabe tapatío te va a envidiar también. Destaca o triunfa en la vida y tendrás un cúmulo de envidiosos que comiencen a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque no soportamos que alguien sea mejor y que alcance el éxito mejor que nosotros. Hay algo que me puso los pelos de punta hace poco cuando vi un artículo de las famosas que se consideran las muchachas más bellas del mundo, de Victoria's Secret, que es una marca para ropa de mujer. Y entonces sacaron la vida de ellas en la privacidad. Y los reporteros dijeron que es impresionante que entre estas muchachas, que son como 8 o 10, las que escogen supuestamente con las mejores caras y los mejores cuerpos del mundo, entre ellas se odian con odio jarocho. Es una envidia entre ellas mismas, quién es la más bonita.
y yo soy más bonita que tú, y hasta le quiso poner algo en el café a la otra persona para que se durmiera y no se presentara al concurso. De la envidia que tienen entre ellas mismas, entre los artistas, entre los deportistas. ¿Cuántos odian al pobre de Messi, que es un jugador que se iba a quedar enano, que tiene autismo en 2º grado? Por eso cuando Messi entra al campo, no es como Ronaldo, era que aquí papucho de papuchos, llega, no se fija en el público, o sea, está completamente aislado. Así son los autistas, y él se enfoca en la pelota, y durante los 90 minutos del partido no pone los ojos en nadie más que en la pelota, la sigue como si hubiera en tercera dimensión, la tuviera aquí cerca. Los pases que da exactamente los da, pero a la mera bota de la persona, porque se concentra nada más en la pelota. Por eso es un mago del fútbol. Y así vemos nosotros que así hay cantidad de gente. ¿Y por qué lo odian? ¿Por qué lo critican? Por la envidia. Entonces, así pasa en la vida. Tenemos que entender la naturaleza humana. Entonces, vemos que Dios nos muestra claramente que esa es la razón por la cual Israel es odiado. Quiero decirle lo siguiente, a cualquier historiador que nos visite: nunca desde el 48 Israel ha comenzado ninguna guerra. Siempre las guerras que ha habido contra Israel es porque se han defendido. Los palestinos, la última vez que les mandaron bombas a Israel, desde los hospitales y desde las escuelas, pusieron los cañones para que cuando Israel contestara el fuego, ellos ante el público internacional dijeran: es que están matando a niños, cuando ellos mismos los estaban matando, y los ponían de carne de cañón para desprestigiar. Y de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, el 65% de las resoluciones de las Naciones Unidas han sido contra la nación de Israel. Y en penúltimo lugar, ¿por qué este odio? Escuchen esto y abran sus oídos. El odio que hay ahorita contra Israel es porque Israel va a establecer el reino milenial de Jesucristo en la tierra. Ahí es donde va, podríamos decir, aterrizar Jesucristo. Se va a parar Jesucristo en Zacarías 14, en el mero monte de los olivos donde fue crucificado. Se va a hacer un valle de norte a sur y de oriente a occidente. Y ahí Jesucristo en Jerusalén, Dios va a bajar su trono que está ahorita a este mundo. Dios lo va a bajar, y ahí en Jerusalén será el trono de Dios durante 1000 años. Entonces el diablo, los poderes de las tinieblas están enojadísimos, tratando de impedir que venga Jesucristo, porque el diablo, dice Apocalipsis 12, tiene los minutos contados. Entonces es lógico todo el odio que hay contra Israel, donde solo una nación lo defiende, y por eso Dios la ha bendecido. Ahorita ya que Estados Unidos abandona Israel, entonces vendrá el derrumbamiento de Estados Unidos. Israel será rodeado por Rusia, por Irán y por Turquía, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38, y vendrá la tercera guerra mundial. Y nos encontramos a un paso del cumplimiento de estas profecías. Yo no sé cuántos de ustedes están preparados para encontrarse con su Dios. ¿Cuántos de ustedes están listos que si ahorita saliendo te puede dar una embolia, un ataque cerebral, un ataque cardíaco, te puede atropellar un carro? Hace 2 semanas una señora de 43 años, maestra, se sube a la línea Southwest de aviones. El avión se comienza a incendiar y comienza a aventó un pedazo así grande de fierro, le pegó en la ventanilla a la mitad del avión, rompió la ventanilla del avión a 30,000 pies de altura, y le pegó aquí, y entonces la despresurización la quiso jalar hacia afuera, la ayudaron a que no se saliera, y a los 4 o 5 minutos ya estaba muerta la señora del trancazo que le dio el pedazo de fierro que se soltó del motor del avión. Venía de Nueva York a Dallas, tuvieron que aterrizar en Pensilvania. Esa señora se subió, adiós a su esposo, nos vemos ahora que regrese. ¿Cuándo pensó esta señora que era su último viaje en este mundo? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Y como no lo sabemos, prepárate para encontrarte con tu Dios. Que Dios te agarre definitivamente con Cristo en tu corazón. Que realmente puedas entregarle tu vida al Hijo de Dios, y que puedan tus hijos dejarles un legado y poder hacer algo con esta sociedad que se está pudriendo a nuestro alrededor en inmoralidad, en depravación, matrimonios gays, bueno, de cosas transgénero. Estamos en un punto que Sodoma y Gomorra parece Alicia del País de las Maravillas comparado con nuestra sociedad. Así nos encontramos. Arrepiéntanse de sus pecados. Es el mensaje de la Biblia. Ábrele tu corazón a Cristo hoy. No endurezcas tu corazón. Dios te ha traído esta mañana para que arregles tus cuentas con Él. Lo quisieras tú hacer,
por la misericordia que Él tuvo desde una cruz, inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque nunca dejarás de hablarnos, porque nos amas. Y esta es la razón por la cual muriste en una cruz en nuestro lugar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él, despreciado y desechado entre los hombres desde que Jesús nació. En un pobre pesebre nació el Creador del universo. Trabajó como carpintero 30 años para enfrentarse a la cruz y a la misión que su Padre lo envió, que le conociéramos, porque esta es la vida eterna, conocer a Dios. Y Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin mí. Es imposible conocer a Dios sin antes conocer a su Hijo, porque es el Hijo el que ha venido a revelarnos al Padre. En esta mañana dile a Dios con todo tu corazón. Si tú sabes en tu conciencia que no lo tienes y que este mensaje ha redarguido, te ha convencido que estás mal delante de Dios, que eres un pecador, condenado. Si mueres, estás condenado, condenada eternamente en el infierno. Pero hay este mensaje glorioso, esta esperanza que la Biblia nos da. Dile: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. Gracias porque en esa cruz pagaste tú con tu sangre una cuenta pendiente de pecado que yo tenía contigo, y que ahora comprendo que yo no la podía pagar nunca, ni con buenas obras, ni con sacrificios, ni con ninguna religión. Eres tú, Jesús, el que en mi lugar llevó el castigo que yo merecía llevar. Y como creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder en la corta vida que me queda de conocerte, servirte, adorarte, vivir para ti, hablar de ti, mi familia, mis padres, a mis hijos, primos, compañeros de escuela, de trabajo, que el fin ha llegado, que se arrepientan y que vengan a la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.